Vamos, un grito de júbilo. Vamos danzando, arriba, arriba. Y los que son libres gritan más fuerte. No callaré, por amor a tu palabra no callaré. Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará. Por amor a tu nombre no callaré. Dígalo con nosotros. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré y gritaré tu nombre, majestuoso el gran gozo. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Que no pueda callar, de un grito de victoria. Se escucha tu voz, iglesia, vamos, cántalo con nosotros. Por amor a tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra, ahora dígalo. Por amor a tu palabra no callaré. Hay un fuego que nos llena. Tu fuego arde en mí y nadie lo apagará. Por amor a tu nombre. No callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré y gritaré tu nombre, Jesucristo. Señor, soy. No callaré, no callaré, no callaré, no callaré, no callaré. Proclamamos que tú eres el Salvador, que tú eres el gran yo soy, el Todopoderoso, Señor. Y no vamos a parar, y no nos vamos a callar, Señor. Dígalo después de mi iglesia, ¿ok? Esto. No puedo callar, 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 no puedo callar. no puedo Una vez más, callar, no puedo callar, no puedo callar, callar, no puedo callar, no puedo callar, no puedo callar. Usted, un poquito más fuerte. No puedo callar. No podemos callar, Señor. ¿Está listo para darle su mejor danza y su mejor alabanza en este día? Porque esto se dice cantando y danzando. No puedo callar. Y no puedo
son libres. Aleluya. Este es el gozo de su salvación. Y quiero decirle, mi hermano, que esto es solamente un ensayo de lo que viene por la eternidad. Amén. Usted y sus hijos, dice el Señor, y los hijos de tus hijos estarán adorando al Rey de Gloria por siempre y para siempre. Amén. Porque Él ha prometido bendecir hasta 1000 generaciones de los que le adoran, de los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor en este momento? ¿Cuántos están aquí? Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Y solamente nada más de acordarnos, Señor, de dónde nos sacaste, del lodo cenagoso, Señor, del pozo de la desesperación, Señor. Tú nos rescataste, extendiste tu mano de poder. Levante sus manos y dile gracias, papito, porque te acordaste de mí, Señor, por tu misericordia, porque me llamaste a tus planes de salvación y me has traído, Señor, y preparado una mesa, un banquete, Señor. Así peleo mis batallas, Jesús, levantando mis manos, exaltando tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Adore al Rey. Adora a tu Rey y tu Salvador. Gracias, Dios. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Samaritana, Señor, tú te acercaste a su camino y no la llamaste para condenarla y no la llamaste para juzgarla, Señor. La llamaste
llamaste para salvación, para arrepentimiento, Dios. Así tú nos conociste, Señor, en el lodo cenagoso. Así tú dijiste: ven a mí, yo tengo la victoria que tú no puedes alcanzar, que con tus propias fuerzas, como humano hablando, no puedes alcanzar. Necesitas de mí, dice el Señor, para salir de ese pozo, para salir de ese lodo cenagoso, para salir de ese lugar donde estás estancado. Sí, Señor, a ti sea toda la gloria. Levantamos, Señor, nuestra adoración al Cordero que venció. Aquel que tiene el poder, la gloria sea a Él, la gloria sea a Él. Filipenses 4:17. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Recuerda que puedes depositar tu ofrenda o diezmo por medio de transferencia electrónica o depósito en cajero a las cuentas que aparecen en la pantalla. O si lo prefieres, acudir a nuestras instalaciones en Centro Cristiano Torre Fuerte, de lunes a viernes de 10 a 2 o los domingos de 9 a 2 de la tarde. Bueno, es un gusto estar aquí, es un placer compartir la palabra del Señor.
Es una dicha el poder estar en la casa del Señor, poder reunirnos, poder estar en su presencia, adorarle y estar juntos y en armonía. Hay muchos lugares que no lo pueden hacer ya, hay muchos lugares con muchos conflictos, pero Dios ha sido bueno. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo saben? Su mano poderosa nos ha librado. Yo te aseguro que muchos de ustedes, antes de que llegáramos al 2021, por su mente pasó: sí llegaré, por lo que estamos viviendo, ¿sí o no? Pero Dios es bueno y su misericordia es grande, y ese es un motivo más que suficiente que adorarle, que exaltarle, que venir a su casa mientras tengamos la oportunidad y escuchar y hablar de su palabra, y le doy gracias a Dios por ello. Bueno, lo que vamos a platicar, yo les decía en la mañana, traigo una reflexión como de 15 minutos, fue el límite que me dio el pastor, pero les decía que normalmente en los predicadores se les pone un límite, pero ya los predicadores tienen sus mañas, y entonces cuando tú escuchas que dice voy concluyendo, quiere decir que van 15 minutos más, y luego dice estoy terminando y van otros 15 minutos más, entonces ahí se completan unos 45 minutos. Entonces pero va a ser corto. Bueno, vamos a hablar acerca de los planes y de los propósitos de Dios, y cómo nosotros tenemos, siendo sus hijos, que alinearnos a esos planes de Dios. Dejar que Dios sea nuestra guía, dejar que Dios sea nuestra dirección. Normalmente en estas fechas que estamos empezando el año, estamos a 10, ¿verdad? 10 de enero, son 10 días que va del año. En estas fechas se escucha mucho por todos lados, aún hasta en la publicidad, los propósitos de año nuevo. Tenemos nuestra fiesta, bueno, ahora no se hizo gran fiesta, eso espero, que te hayas portado bien, y a lo mejor fue en tu casa con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tuviste ahí una reunión, le diste gracias a Dios por ese año, y normalmente en ese día empieza a surgir esos propósitos de año nuevo, ¿verdad que sí? Yo creo que todos hemos hecho eso, y normalmente nos enfocamos ya sea o hacer ejercicio. Uno de mis propósitos es hacer ejercicio, ponerme a dieta. Yo sé que aquí en este lugar no, pero en muchos lugares también es de que voy a dejar de tomar. Como aquí nadie andamos en esas ondas, ¿verdad que no? Si no, viene Gran Impacto, te invitamos a que te inscribas. Dejar de fumar, y empiezan a haber muchos propósitos de año nuevo. Pero siendo bien sinceros, llegamos al 31 de diciembre del 2021 y la mayoría de esos propósitos no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque fueron propósitos humanos, fueron propósitos de nuestra carne, de nuestros deseos. A gran diferencia que cuando nosotros nos alineamos a los planes y a los propósitos de Dios, ten la seguridad y la garantía de que eso se llevará a cabo. Ahora, hay cosas en las que tú tienes tus propósitos, hay anhelos y hay deseos que aparentemente son buenos y son para bien para tu familia, para bien en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. Pero nosotros ahora, siendo hijos de Dios, si esos planes no van alineados con Dios, aun aunque sean buenos, pueden que no se lleven a cabo. Y es algo de lo que vamos a hablar, o es de lo que vamos a hablar en esta tarde, enfocándonos en una historia y en un pasaje de un personaje muy famoso de la Biblia que se llama Moisés. ¿Si has escuchado de Moisés? Si yo te preguntare, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Moisés? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Libertad, su vara, los 10 mandamientos, que se abrió el mar, la película a lo mejor que todos hemos visto. O sea, se nos vienen a la mente las cosas grandiosas y maravillosas y extraordinarias que hizo Dios a través de la vida de Moisés, ¿verdad que sí? Pero en este versículo que nosotros vamos a ver cómo inició para que Moisés llegara a ser usado por Dios.
y pudiera abrirse el mar y pudiera hacerse cosas extraordinarias. Pero no es porque fue una idea o un plan de Moisés, sino que él se alineó a los planes y a los propósitos de Dios en el tiempo de Dios. ¿Sí? Mire, Dios es el que decide, Dios es el que actúa, Dios es el que hace, Dios es el que nos habla y nos dice, Dios es el que nos voltea a ver y nos dice: mira, yo quiero que tú lleves a cabo esto. Y en el transcurso de la palabra de Dios tú vas a encontrar historias donde así ha sido. Cuando Dios levantó un juicio en contra de esta tierra por medio del gran diluvio, no fue una idea que le salió a Noé, sino que Dios le habló a Noé y le dijo que había que hacer eso. Cuando Dios decidió destruir esas dos ciudades que estaban en la perdición total, como desgraciadamente casi andamos por esos niveles ahora, que es Sodoma y Gomorra, Dios se le reveló a Abraham y le dijo lo que iba a hacer. A pesar de que Abraham de repente como que mostró una cierta oposición, no porque no hiciera eso Dios, sino por amor del corazón de Abraham. Pero la decisión y la palabra es de Dios. Y Dios ya había decidido eso. Ya se pudiéramos encontrarnos muchas historias. El mismo momento cuando llegó el glorioso día de que vino el Mesías a salvar esta humanidad, llamado Jesús, Dios decidió hablarle a una joven llamada María y le dijo el plan y el propósito que quería hacer por medio de su Hijo Jesús. Entonces, si vemos todos estos factores, no es tanto que tenga que ver a la persona lo que va a hacer por Dios o lo que va a hacer para Dios. En estos factores vemos que no es tanto lo que hizo Noé a través de Dios o lo que hizo Abraham o lo que hizo Moisés, sino lo que se trata aquí es lo que Dios quiere hacer. Y que muchas veces nosotros, ya siendo sus hijos, nos adelantamos bruscamente a esos planes que Dios ya tiene. Pero aquí no se trata de lo que nosotros hagamos para Dios, sino lo que Dios quiere hacer. Mira, el que esté yo aquí predicando, que el Señor me haya permitido, que el pastor me haya hecho esta invitación, y entonces desde que me dijo, a mí hayan entrado los nervios y haya entrado qué voy a hablar, Señor, y entonces yo empecé a agarrar las Biblias y empecé a estudiar y no dormí el día viernes y estar estudiando y buscando en la palabra y buscando en mi closet qué me voy a poner hoy para que me vea guapo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que Dios va a hacer en ti. Eso es lo importante. Eso es lo que vale la pena. Y de eso es lo que vamos a hablar. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 15. Miren, que buscamos esa cita, yo quiero abrir un paréntesis que en cierta manera se relaciona a lo que estoy hablando. Pero a mí me llamó mucho la atención que están en el contexto de esto que vamos a leer en versículos anteriores. De hecho, en el capítulo 2 habla acerca del nacimiento de Moisés. Y yo, viendo un poquito esa parte, a mí me inquietó mucho y me llamó mucho la atención, viendo que cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios quiere marcar algo, cuando Dios quiere cambiar la historia, Él no lo decide hacer por medio de alguna batalla, sino por medio de un bebé. Está interesante. El libro de Éxodo inicia hablando de un bebé llamado Moisés. El libro de Mateo inicia hablando de un bebé llamado Jesús. Y así pudimos encontrar en la Biblia varios personajes como Isaac, como Samuel, como José, donde se empieza a marcar la historia. Y esto me llevó a mí a una cita en el libro de Corintios,
donde el apóstol Pablo dice en el capítulo 1 que Dios usa a los débiles para derrotar a los enemigos poderosos. Y un bebé, ¿qué es lo que representa? Debilidad. Todavía no tiene una fuerza. Entonces voltea ahí con quien tienes a tu lado, y si tú es tu esposo es mejor, y con todo el amor que le tienes, dile: Dios usa a los débiles. O sea que Dios te va a usar mientras nos alineemos a su voluntad. Ok, vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 11, versículo 15, al 15, perdón. Capítulo 2, del versículo 11 al versículo 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró en todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Mira, aquí empieza con algo interesante. En el versículo 11 dice que en aquellos días sucedió que Moisés, crecido, hablábamos ahorita acerca del bebé en su debilidad y cómo Dios va a usar o empieza a usar. Eso marca cómo nosotros fuimos hechos con un propósito desde que nacimos. Pero resulta que llega un momento en donde ya crecemos. Y cuando crecemos, esa dependencia del bebé como que se empieza a terminar y queremos actuar conforme a nuestros propios deseos y nuestras propias inquietudes y nuestras propias ideas y nuestros propios propósitos. Entonces aquí, al decir que Moisés ya ha crecido, quiere decir que Moisés ya se sentía listo para salir y conquistar al mundo. Entonces en esta historia empieza diciendo que Moisés sale porque él cree que ya está listo, y entonces él empieza a andar en las calles y se empieza a dar cuenta de la situación, cómo se vive. Ahora, ¿por qué te digo esto? Moisés estaba junto al faraón. Moisés estaba en el palacio. La vida de Moisés se divide en 3 etapas y cada etapa dura 40 años. Y su primera etapa de Moisés, sus primeros 40 años fue dentro de un palacio, del palacio real, el palacio del faraón, donde lo tenía absolutamente todo. No necesitaba salir a la tiendita ni hacer fila a las tortillas, absolutamente nada, porque él lo tenía todo. Fue a las mejores universidades, fue educado por el faraón. Pero sus segundos 40 años, él los vivió en el desierto, que es donde se marca esta historia. Y esos siguientes 40 años fueron todo lo contrario. En vez de tener riquezas y tenerlo todo, ahora estaba solo y con nada. Porque como leímos ahorita en la historia, dice que cuando él se enteró que el faraón ya se había dado cuenta que él había matado a un egipcio, dice que salió huyendo al desierto. Entonces él ya se había quedado todo. Él perdió su posición, él perdió su tierra, su casa, sus bienes, absolutamente todo. Y todo a causa de una mala decisión, creyendo él que era buena. Pero cuando no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios y a los propósitos y los planes de Dios, por más que pareciera que fuera buena, nuestras intenciones no lo van a hacer. Y su última etapa de Moisés, sus siguientes 40 años,
Él los vivió y es donde más se ve la dimensión y la grandeza de Dios por medio de Moisés. Es cuando Él se fue al desierto también, pero ahora con el pueblo de Israel, donde vivió quejas, murmuraciones, aflicciones, conflictos, pleitos, pero también donde su rostro resplandeció y en donde Dios le dio la ley y ahora Él era educado conforme a la ley. Fue cambiando su educación y fue eso trayendo un crecimiento a la vida de Moisés. Entonces, así es como está dividido sus etapas. En esta historia que nosotros acabamos de leer, era su proceso de haber estado 40 años teniéndolo todo y por consiguiente no sabía lo que estaba sucediendo en el exterior. Y entonces un día él, sintiéndose ya listo, salió y resulta que se encuentra que hay un caos, que se encuentra que hay un descontrol y que se encuentra una escena donde ve que un egipcio está maltratando a uno de sus hermanos israelitas. Y entonces él se empieza a sentir el llanero solitario, él se empieza a sentir el superhéroe y él quiere resolver esa solución por medio de su entendimiento, por medio de sus propias intenciones o buenas intenciones. Porque ciertamente ese egipcio estaba haciendo algo malo, ¿sí o no? Estaba haciendo algo incorrecto. Y merecía ser detenido e inclusive castigado. Es como si nosotros ahorita saliéramos y viéramos que un cuate está golpeando a una persona. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Intervenir de dos maneras. Uno, o llamarle a la policía, o otro, ponerte ahí al tiro tú. Pero ponerte al tiro corres el riesgo. Lo más correcto es llamar a la policía. En este caso Moisés quiso hacerlo él y resolver su solución. ¿Pero por qué? Porque él ya se sentía crecido. Él ya se sentía con la suficiente liderazgo quizá o capacidad para empezar a resolver problemas sin la ayuda de Dios o queriendo ayudar a Dios. Que a veces no sucede así. Y entonces él ve esa escena, ve al egipcio maltratando al israelita y entonces él va. Y aquí hay algo interesante. Vamos al versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió. Aquí se ven muchas cosas secretas. Se escuchan muchas cosas como en lo secreto. Y dicen por ahí que cuando algo anda en lo secreto es porque algo no anda bien. ¿Por qué Moisés lo estaba haciendo así? Porque en el fondo él sabía que no era la decisión correcta. Pero él quería, él sentía ya, él estaba ese deseo de ayudar, de sacar a Israel de esa esclavitud, de resolver las situaciones. Él tenía ese ADN porque recuerda que desde bebé Dios ya había marcado su vida. Dios ya tenía un plan y un propósito. Desde bebé Dios ya había dicho que Moisés iba a ser el libertador de Israel. Pero Moisés se quería adelantar a los tiempos de Dios. Y entonces él lo quiso resolver. Y se encontró ya en un conflicto y una situación que su solución fue voltear a todos lados, que nadie lo vea, y entonces órale y mata al egipcio. Y dice que lo mata y que después va y lo entierra, según para esconder lo que había hecho. Porque lo estaba escondiendo, si aparentemente estaba haciendo algo bien. En nuestras vidas suceden muchas cosas así. En nuestro caminar, y te estoy hablando en nuestro caminar en Dios, la mayoría de que estamos aquí, si no es que todos, somos cristianos, somos hijos de Dios, ya conocemos de Dios,
Ya hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero agradarte. Pero aún así, de repente queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Y con sentido como de, pues es algo para Dios y pues si es para Dios, Dios lo va a aceptar. Si es para Dios, es que Dios me va a decir, like. Pero si así como Moisés, en lugar de mirar hacia el cielo, miramos a todas partes, pues no vamos a tener la respuesta. En ningún momento se nos ocurre de frente decirle, Dios, ¿por qué debo hacerlo? ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Cómo debo hacerlo? Sino que creemos, como ya estamos crecidos, creemos que ya vamos a poder resolver muchas cosas. Y entonces es cuando nosotros nos damos nuestros topes en la cabeza. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y 5, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, di conmigo, del tiempo, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción a hijos. Vino el cumplimiento del tiempo. Hubo un momento en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron que viniera Jesús a morir por nosotros. Imaginemos que Jesús hubiera dicho, no, yo no voy. Ahora viene Jesús o deciden que venga Jesús y entonces Dios le dice a María, mira, vas a tener un hijo por medio del Espíritu Santo. Imaginemos que María diga, no, yo no quiero. ¿Sabes qué pequeño detallito sucedería si eso hubiera pasado? Muy probablemente tú y yo no estaríamos aquí. No fuéramos hijos de Dios. Pero cuando las cosas se hacen en el tiempo de Dios y cuando nosotros obedecemos la voz de Dios en su tiempo, dice que viene el cumplimiento en su tiempo. O sea, Dios cumple todo lo que dice cuando nosotros lo hacemos en su tiempo. Es una bendición, es un hecho, es algo que se va a llevar a cabo. Pero si no lo hacemos en su tiempo, aún, y voy a reiterar mucho en eso, aún cuando son intenciones buenas, aún cuando vamos a hacer cosas buenas, aún cuando vamos teniendo en objetivo algo bueno, pero no es bajo la dirección de Dios ni en el tiempo de Dios, no nos va a salir. No lo vamos a llevar a cabo. Y es lo que sucedió ahí con Moisés. Llegó un momento en el pensamiento, creo yo, de Moisés, cuando él mira a otros lados, como que llegó ese tiempo de inquietud, de diciendo, pues creo que ya la regué, pero ahora ¿cómo lo resuelvo? Y no sé por qué nosotros, como hijos de Dios, sabiendo que cuando todo lo dejamos en las manos de Dios va a salir, no lo hacemos. Entonces dice que Moisés miró y lo enterró. Yo ponía el ejemplo en la mañana de cuando hacemos los propósitos que hablaba yo al principio, que hacemos los propósitos de año nuevo. Y ponían el ejemplo de bajar de peso. Y de verdad que es uno de mis propósitos. Y yo les decía, mi propósito es que en este año baje 10 kilos. Y resulta que hice ese propósito. Pero como aquí
tenemos nuestro famoso puente Guadalupe Reyes. Resulta que a los 6 días del año, a los 6 días que viene, la rosca de Reyes. Hijos, imagínatela ahí. Y rellena de cajeta. O a algunos les gusta así como de nata. Así de esas kilométricas que hacen ahora. Entonces, imagíname en esa escena cara a cara la rosca y yo. Diciendo, ven. Es más, hasta los monitos se salen y me hablan. ¿Y sabes qué hago yo? Que no me vea mi esposa, que no me vea mis hijos. Ya les dije que era un propósito. Pero voy a agarrar un cachito. Y volteo a ver por todos lados, que nadie me vea. Y venga tu reino. Y resulta que en ese cachito viene el monito también. Entonces ahora va a haber tamales. Y chin, ¿y ahora cómo le hago para esconder esto? Pues hay que enterrarlo. Eso hizo Moisés. Pero para acabarla, resulta que Moisés ni enterró bien a ese egipcio, ni eso supo hacer bien Moisés. Porque si nosotros seguimos en versículos siguientes, dice que entonces Moisés vuelve a la escena del crimen, pero con una intención de decir, voy a llegar y todos me van a reconocer. Este es el hombre que mató al egipcio. Este es el hombre que hizo justicia por el pueblo de Israel. Ahora hay que levantarlo. Él es nuestro nuevo Che Guevara. Él es el que nos va a sacar a libertad porque él se enfrentó a los egipcios. En su mentalidad de Moisés estaba eso, porque aparentemente hizo algo bueno. Pero resulta que llega y se encuentra no a un egipcio y un israelí, sino se encuentra a 2 hermanos de él, a 2 israelitas discutiendo entre ellos. Pero Moisés, como ya se sentía más que ellos, él iba a llegar a resolver ese asunto. Y dice que llega muy levantado acá. A ver muchachitos, ¿qué traen? ¿Por qué se están peleando? Debemos unirnos porque ahora sí vamos a derrocar ese imperio egipcio. Y ni lo pelaron. Entonces dice que le pregunta a uno, ¿por qué se están peleando? Y le dijeron, mira, tú ni nos hables. ¿A ti quién te puso como juez si tú mataste a un egipcio? Un gancho como el de Canelo le dieron a Moisés. Él que creía y sentía que lo iban a alabar y que lo iban a reconocer y que lo iban a landar al frente, le dicen, prácticamente le dijeron, tú tienes trapitos al sol. ¿Y cómo es que se dieron cuenta ellos? ¿Cómo es que supieron que mató al egipcio? Pues porque no lo enterró bien. Mira, siempre las cosas que no las hacemos bien salen a la luz. Por más que creamos que nadie nos está viendo, por más que queremos esconderlo debajo de la tierra, salen a la luz. Aún aunque sean buenas intenciones. Cuando decimos esa famosa frase, no se preocupen, yo lo voy a resolver. Y sobre todo de repente cuando sale el primo o la tía o el tío o el compadre, que hay un pleito ahí familiar, no se preocupen, yo lo voy a resolver. Tiene buenas intenciones. Pero después en lugar de resolver sale peor. Como hijos de Dios, nosotros no podemos actuar así, nosotros no nos podemos mover así de esa manera.
Moisés ya no supo qué hacer, porque a fin de cuentas se descubrió esa evidencia. Y llegó hasta la voz de Faraón, y entonces tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir corriendo. Algunas veces nos ha pasado a nosotros así, aún en el servicio a Dios, aún en el de buscar agradar a Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en querer hacer algo por Dios, querer hacer algo para Dios, es más, querer hacer algo por la familia, por la iglesia, si no estamos movidos por el Espíritu Santo, si no somos personas que tenemos una comunicación, una comunión, una intimidad con Dios, si no somos alguien que buscamos todos los días a Dios en su palabra y nos empezamos a alinear a Él y le empezamos a preguntar a Dios: Dios, ¿qué quieres hacer este día? Dios, ¿por dónde quieres llevarme este día? Dios, ¿cuáles son tus planes? Si no vivimos de esa manera, ese propósito o ese deseo o esa idea que nace a ti no va a llegar a buen puerto. Yo me acuerdo cuando yo empecé en cuestiones de evangelismo, a mí me gusta mucho salir a evangelizar a las calles y salir a los parques y hacer actividades con los niños y ese tipo de cuestiones. Yo desde joven en el Señor empecé a trabajar mucho en esa área. Y me acuerdo que en varias ocasiones nos llevábamos unos golpes así como el que le dieron a Moisés, porque por estar enfocados en que qué obra vamos a meter, quién se va a pintar de payaso, quién va a ser mimo, y hoy hay que ir a comprar los dulces, hay que ir a comprar las pelotas, y ya tienen los tratados, y quién va a hacer esto, y quién va a tocar la guitarra, y nos empezamos a volver, pero ¿y Dios? ¿Y tiempos con Dios? ¿Y ya le preguntaste, Dios, dónde quiere que vayas? ¿A qué colonia quieres que vayas? ¿Ya le preguntaste a Dios si es el momento de hacerlo? Y de repente nos volteamos unos a otros y en lugar de voltear al cielo. De eso es lo que estamos hablando, hermano. Voy concluyendo. Acuérdate. ¿A ti quién te puso como juez? En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, nos habla del propósito de Dios para tu vida. Y yo te pregunto, ¿cuál crees que sea el propósito de Dios? ¿O cuál crees que fue el propósito de Dios para salvarte? Para que seas salvo. ¿Cuál fue el propósito de Dios para que tú dejaras ya esa vida que llevabas horripilante y ahora tengas una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Cuál crees que fue su propósito? Dice Romanos 8. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas qué? Les ayudan a bien. Ahora, esto es, ¿cuál es el bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El propósito de Dios para que tú y yo hoy estemos en este lugar y tengamos una nueva vida es porque nos ha llamado a que seamos imagen y semejanza de Él, a que volvamos a ese estado original, a que seamos imagen de Jesús. Todas las cosas son para bien, el bien es eso. Si el propósito de Dios no es para que seamos multimillonarios, no es para que seamos antivirus y no nos enfermemos nunca. ¿Son buenos propósitos? Sí, son buenos propósitos. Pero el propósito de Dios es que tú y yo caminamos con Él y seamos a imagen de Jesús.
Te voy a contar una ilustración. Yo cuando estudiaba la universidad, yo estuve estudiando diseño gráfico. Y ahí yo viví una experiencia de lo que te estoy hablando. De los tiempos y los propósitos y los planes de Dios. Yo cuando conocí del Señor lo conocí a los 14 años de edad. 14 años. Tengo 20 de cristianos. ¿Cuántos años tengo? Amén, aleluya. No, tengo 30 años de cristiano y tengo 45 años de edad. Y ese suceso que pasó en mi vida fue que por primera vez yo jamás había oído de los cristianos. Yo nunca había oído de ti, nunca había oído de los aleluyas. Jamás en mi vida, jamás había pisado un lugar como este. Jamás en mi vida había visto que en un altar de una iglesia hubieran instrumentos y mucho menos batería. O sea, yo esos primeros 14 años pues crecí en la iglesia católica, en la iglesia tradicional. No era un buen católico porque pues nomás iba cuando eran bodas, 15 años, bautizos y demás. Así era mi familia. Pero un día mi papá decide llevarme a una iglesia cristiana. Y yo cuando piso ese lugar y veo esto, un altar así, con músicos no tan buenos como los que tenemos ahora, pero se la discutían, y ver instrumentos. Ojo, yo sin saber nada de música, sin cantar ni en la regadera y ni desearlo hacer, no me llamaba la atención. Yo en la secundaria, en educación artística, era opción o aprender guitarra o flauta. Y yo dije flauta porque pues tiene menos cosas, tiene menos, ha de ser más fácil, entonces por flauta me fui. Porque a mí eso no me interesaba. Yo quería en mis planes y propósitos ser futbolista de los Pumas. Era mi deseo. Yo le decía a mi mamá, llévame a la escuela de los Pumas, a las fuerzas básicas. Yo eso es lo que quería hacer. Me fascinaba el fútbol. Pero resulta que me encuentro en esa escena y veo ese lugar y mi corazón empieza a arder. Yo en esa idea, imagínate, 14 años, no sabía ni qué. No tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Me voy y sigo con ese sentir. Algo pasó ahí. Resulta que un día un hermano con necesidad va con mi papá y le vende una guitarra por necesidad. Y entonces mi papá, por ayudar a este hermano, le compra la guitarra. Mi papá, sin saber la experiencia que yo estaba viviendo, llega a la casa con la guitarra y me dice, mira, le compré esta al hermano, ahí si te interesa aprender. Cuando veo la guitarra, ese corazón empieza a Pero esos no eran mis planes y eso no era mi deseo y ese no era mi propósito, pero el corazón, algo estaba sucediendo. Días después, allí en la iglesia, te estoy hablando en Salamanca, resulta que hay un seminario de música y pues ya tenía yo la guitarra ahí y dije, pues vamos a ir. Y con un primo me acuerdo que nos fuimos, ninguno de los dos sabíamos nada de música. Llegamos, nos sentamos ahí en el salón, empieza el maestro a dar pues ahí el seminario y empieza a hacer ahí rayitas, palitos, bolitas y que sostenido y que bemol y que do, re, mi, fa, sol, así y que menores y yo dije, what? Esto está peor que las matemáticas, decía yo. Ni idea. Y me vio, yo creo, tan frustrado el maestro, que por cierto era un Cibrián, de la familia Cibrián, que son muy buenos músicos. Y me vio y entonces me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Te veo que tú no, o sea, casi me dijo, tú no eres para esto.
mira, mejor te voy a mandar con este hermano, él te puede empezar a iniciar allí. Y resulta que con el que me llevó, ¿sabes quién era? El que le vendió la guitarra a mi papá. Y entonces él me empieza así, los músicos que son de mi camada, ¿se acuerdan que sacamos nuestro cuadernito? Nos hacen unas guitarritas y nos ponen puntitos y nos dicen, mira, tu dedo 1 va en el puntito 1 y tu dedo 2 va en el puntito 2 y ahí vas a hacer do y luego vas a hacer re. Me dice, esos son los mayores. Vente la próxima semana para ponerte los menores. Yo al día siguiente le llamo, hermano, ya me sé los mayores. Ah, caray. Bueno, pues ahí te van los menores. Al día siguiente le llamo y le digo, hermano, ya me sé los menores. ¿Qué? A ver, le voy a poner los séptimas, me dice. Me pone los séptimas y al día siguiente le digo, hermano, ya me sé los séptimas. Y él no lo podía creer, que en 3 días yo ya sabía mayores, menores y séptimas. Dijo, es que tú ya puedes tocar canciones. Pero ¿sabes qué? No era yo. Si de algo yo estoy seguro es que no era yo. Era eso que estaba sucediendo en mi corazón. Dios tenía ese plan y ese propósito. Y dije, déjame decirte que ya pasaron 30 años de ese hecho. Y son 30 años donde tú me puedes ver aquí tocando el teclado, tocando la guitarra, dándole la gloria a Dios, exaltando su nombre, levantando su nombre, porque Él eso lo hizo en mi vida. Mis planes era quizás ser futbolista, pero Él dijo, tú vas a adorarme, tú vas a ser un adorador, tú vas a cantarme. Dios, pero yo no sé cantar, yo te voy a dar la voz. Eso es lo que hace Dios. Pero resulta que llega el tiempo de la universidad y llega el momento de decidir qué voy a estudiar. Y obviamente yo ya estaba en ese fervor. Pasaron aproximadamente 4 años de eso. Yo estaba ya en ese ardor, en ese corazón de adorador. Y yo le digo a mi papá, papá, yo quiero estudiar música. Yo quiero irme al Instituto Canción de Marcos Witt. Y mi papá me dijo, ¿y ahí de qué vas a vivir? ¿Y luego dónde vas a trabajar? Y entonces yo decido estudiar diseño gráfico, que también es otra de mis pasiones, porque yo amo todo lo que es gráfico, amo dibujar. Pero Dios tiene sus planes y sus propósitos. Pero a lo que voy, es con lo que estoy terminando, es que estudiando diseño gráfico yo estudio acerca de la historia del arte, me dan clases acerca de eso y estudio un personaje llamado Miguel Ángel. ¿Conoces de Miguel Ángel? ¿Te has escuchado? ¿Si has visto sus esculturas? Impresionantes. O sea, si tú los buscas ahí en Google, les das en las imágenes y aún siendo fotografías parece que son reales. Pues resulta que ahí yo, viendo esa historia de él, me encuentro con una historia de cuando una vez le piden que haga un caballo. Y entonces le dan un trozo o un pedazo de piedra, así una piedra en bruto, y se la ponen ahí. Queremos que de ahí saques o hagas un caballo. Y entonces uno que estaba ahí le dice, ¿y cómo vas a hacer eso? ¿Cómo de eso vas a formar un caballo? Y Miguel Ángel le dijo, pues muy fácil, voy a quitar todo lo que no parezca caballo. Eso es lo que hace Dios con nuestra vida. Para que nosotros podamos estar alineados a sus planes y sus propósitos, necesitamos despojarnos de cosas. Necesitamos quitarnos de cosas que tú sabes cuáles son. Y para eso Dios nos tiene que agarrar como esa piedra en bruto
en bruto. No creas que estoy diciendo que seamos brutos. Moisés quizás fue medio bruto y a lo mejor por ahí andamos. Pero lo que me refiero es que eso que está sin trabajar, eso que está ahí, Moisés cuando vivió esta experiencia, él había sido educado por el faraón, todavía no empezaba su relación con Dios. Entonces es mandado al desierto y ahí empieza su educación con Dios. Muchas veces, si no es que todas, necesitamos pasar un desierto. Ahora Moisés vivió en el desierto 40 años. Creo que no queremos pasar 40 años en el desierto. Y eso depende de cada uno de nosotros. De que digamos, Dios, aquí estoy. Empieza a esculpirme. Empieza a hacerme a la imagen de Jesús. Empieza a despojar y a quitar todo aquello que no permita que se vea Jesús. Porque solamente así es como vamos a estar alineados con Él. Y solamente así vamos a empezar a dejar de actuar conforme a nuestros impulsos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros buenos propósitos. Sino que en lugar de voltear de un lado a otro, vamos a mirar al cielo y vamos a decir, Dios, aquí estoy. Mira, ponte de pie. Decíamos que Noé no enterró bien a ese egipcio. Y entonces se descubrió todo. 40 años después llega un suceso. Moisés se alinea a la voluntad de Dios, a los planes y a los propósitos de Dios. Moisés pasó en el desierto para despojarse de aquello que le impedía estar cuadrado con Dios. Y entonces le dice Moisés a Dios, Dios, estoy listo, ¿qué vas a hacer? Tú dices, sapo, y yo brinco. Y entonces Dios le empieza a mostrar sus planes y sus propósitos. Y entonces Dios le dice a Moisés, mira, vas a ir con Faraón y le vas a decir esto. Y les vas a poner las cartas sobre la mesa. Y si no lo hace, yo me encargo. Y Moisés alineado a lo que Dios quería hacer. Alineado. Ya no es aquel Moisés con esos impulsos, sino dependiente totalmente de Dios. ¿Y sabes qué sucedió cuando llegó el momento de enterrar a alguien? No lo medio enterró, porque cuando hacemos las cosas dentro de los planes de Dios, las cosas son perfectas. Y Dios no enterró nada más a un egipcio, sino enterró a todo el pueblo de Egipto, a todo un ejército. ¿Te acuerdas que se abrió el Mar Rojo? Iba pasando los egipcios y de repente Dios dijo, acá, hasta aquí se cierra. Y quedaron enterrados. No quedó ni un vivo. Dios lo hizo perfecto. Y los israelitas y el pueblo de Israel, sin ninguna lesión, sin ninguna falla. Eso sucede, mis hermanos, cuando lo hacemos dentro de los planes de Dios. Aún, te repito esta parte, aún cuando sean buenas nuestras intenciones, nunca te olvides de Dios. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el que ordena si se mueve o no una hoja de un árbol. Él es el que decide todo. Cierra tus ojos. Y yo quiero que empieces a hablar con Él y te empieces a presentar delante de Él. Mire, necesitamos todos ser esculpidos por Dios. Necesitamos todos ser golpeados por Dios hasta que salga ese caballo, hasta que salga el Jesús, hasta que se vea la imagen de Jesús en nosotros. Necesitamos irnos despojando de todo aquello para poder estar alineado con Dios. Dios tiene planes y propósitos este año. Dios quiere usar tu vida este año. Dios quiere hacer algo contigo este año.
Pero si no nos alineamos a Dios, muy probablemente no se va a llevar a cabo. Dios quiere levantar tu vida, Dios quiere levantar tu casa, Dios quiere levantar tu familia, Dios quiere levantar tu trabajo a pesar de lo que el mundo diga. Dios quiere levantar tus negocios, tu empresa. Dios quiere hacer cosas grandes. Pero necesitamos mirar al cielo. Necesitamos hablarle a Él. Necesitamos preguntarle a Él. Y no nada más preguntarle, sino necesitamos estar en una comunión íntima con Él. Si la iglesia de Cristo en todo el mundo empezáramos a actuar de esa manera, los planes y propósitos de Dios se activaran inmediatamente. Pero de repente, por ser atrabancados, de repente por quererlo hacer como nosotros queremos, estropeamos todo lo que Dios quiere hacer.